El mundo lo recuerda como un monstruo. Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Un nombre sinónimo de terror, grabado en los rincones más oscuros de la historia humana. Sus actos, atroces actos de violencia y depravación, conmocionaron a la Unión Soviética y más allá. Durante más de una década, una sombra se cernió sobre la RSS de Ucrania. El miedo impregnaba la vida cotidiana mientras las madres abrazaban a sus hijos con más fuerza. Los susurros sobre el asesino, un fantasma que se aprovechaba de los vulnerables, se extendían como la pólvora. Su coto de caza, las extensas redes ferroviarias y los bosques desolados que rodean Rostov del Don. Víctimas, atraídas a la muerte con escalofriante facilidad. Vidas jóvenes e inocentes extinguidas, dejando tras de sí un rastro de dolor inimaginable. Las autoridades se enfrentaban a un enemigo implacable, una mente astuta escondida a plena vista. La investigación duró años. Una carrera desesperada contra reloj para detener la carnicería y desenmascarar el rostro de la maldad pura. Andrei Chikatilo. El nombre pesa en el aire, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede residir en el alma humana. Nacido en un mundo de pobreza y penurias, su infancia ofreció poco que presagiara los horrores que infligiría al mundo. Sin embargo, bajo la superficie de una existencia anodina se gestaba una tormenta. Deseos retorcidos se acumulaban, alimentados por un potente cóctel de agitación psicológica y rabia reprimida. El descenso de Chikatilo a la locura fue gradual, una combustión lenta que culminó en una aterradora explosión de violencia. Sus víctimas, en su mayoría niños y niñas, se convirtieron en objetos para sus sádicas fantasías. Atraídos a lugares apartados con promesas de golosinas o compañía, encontraron su fin de la forma más brutal y horrible que se pueda imaginar. La Unión Soviética, una sociedad envuelta en el secretismo, luchaba por asumir el creciente número de cadáveres. Las autoridades, bajo una inmensa presión por detener al asesino, se enfrentaban a una tarea aparentemente imposible. La cortina de hierro, una barrera de secretismo y control, ocultaba a la Unión Soviética de las miradas indiscretas de Occidente. Tras este velo de silencio, Andrei Chikatilo operaba con escalofriante impunidad. El sistema soviético, construido sobre una base de censura y control, proporcionó involuntariamente una tapadera para los crímenes de Chikatilo. Las noticias de los asesinatos, aunque generalizadas en las comunidades afectadas, fueron silenciadas a nivel nacional. Esta falta de transparencia obstaculizó la investigación, permitiendo a Chikatilo continuar su reino de terror sin cesar. Las autoridades, atadas por la burocracia y una cultura de desinformación, luchaban por conectar los puntos. Mientras tanto, el número de víctimas seguía aumentando. Cada víctima, un duro recordatorio del monstruo que acechaba en las sombras, alimentaba una creciente sensación de paranoia y miedo que impregnaba la sociedad soviética. La infancia de Andrei Chikatilo estuvo marcada por la pobreza extrema y los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Nacido en 1936 en Yabluchne, Ucrania, sus primeros años estuvieron marcados por el hambre y el miedo. Su madre contaba la historia de su hermano, Stepan, que fue secuestrado y canibalizado durante la hambruna. Esta historia dejó una profunda huella en Andrei, infundiéndole inseguridad y horror. La familia Chikatilo vivía en una cabaña de una sola habitación, luchando por sobrevivir. Su padre fue reclutado por el Ejército Rojo y capturado por los nazis, dejando a la familia en la indigencia. El hogar de los Chikatilo era un lugar de constante tensión y conflicto. Anna Chikatilo era una figura severa y a menudo dura. Su relación con Andrei estaba llena de dificultades. Era conocida por ser física y verbalmente abusiva. El regreso de Román Chikatilo de la guerra no contribuyó a aliviar las dificultades. Tachado de traidor, se enfrentó al ostracismo social. Este estigma aisló aún más a la familia. Andrei no encontró consuelo en su familia. Intentó destacar en los estudios, viendo en la educación su posible vía de escape. La adolescencia de Andrei Chikatilo estuvo marcada por un creciente sentimiento de desapego y confusión interior. Las semillas de la oscuridad que se habían sembrado durante su infancia empezaron a echar raíces. Su rendimiento académico mejoró ligeramente, pero su vida social seguía siendo estéril. Era incapaz de hacer amigos o tener relaciones sentimentales. En 1954, Andrei intentó ingresar en la Universidad Estatal de Moscú. Suspendió los exámenes de ingreso y se enfrentó a otro duro golpe a su autoestima. Volver a casa fue difícil, pero encontró trabajo como ingeniero de telefonía.
Durante este periodo, Andrei empezó a explorar sus oscuras fantasías. Su incapacidad para tener relaciones sexuales satisfactorias le llevó a buscar el control de otras maneras. Empezó a entregarse al voyeurismo y a pequeños hurtos. Estas actividades fueron un preludio de los horribles crímenes que cometería más tarde. El clima sociopolítico de la Unión Soviética lo aisló aún más. El énfasis del Estado en la conformidad dejaba poco espacio a la expresión personal. El mundo interior de Andrei se convirtió en un tumultuoso paisaje de deseos insatisfechos y rabia creciente. La oscuridad que llevaba dentro seguía creciendo, alimentada por sus traumas no resueltos. En estos años de formación, se trazó el plan para el monstruoso futuro de Andrei Chikatilo. La combinación de penurias personales y un clima sociopolítico implacable creó una tormenta perfecta. Corría el año de 1978. Andrei Chikatilo trabajaba como profesor, llevando una vida normal. Sin embargo, bajo esa fachada se gestaba una tormenta. Su primera víctima fue una niña de 9 años llamada Yelena Sakontova. Atraída con promesas de caramelos, encontró su trágico final en el bosque. El asesinato de Yelena fue brutal. Su cuerpo fue encontrado con múltiples puñaladas. Este primer acto marcó el comienzo de la transformación de Chikatilo. Las autoridades se vieron desconcertadas, y un hombre inocente fue condenado erróneamente. El impacto de este primer asesinato en Chikatilo fue profundo. La fachada de normalidad empezó a resquebrajarse. Su comportamiento empezó a levantar sospechas entre colegas y alumnos. Las ineficiencias del sistema soviético permitieron a Chikatilo eludir la justicia. El primer asesinato era solo el principio. Sección 2. Un depredador metódico. Con el sabor de la sangre convertido ya en un recuerdo constante, los instintos depredadores de Chikatilo se agudizaron. Desarrolló un enfoque metódico para sus asesinatos. Seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, buscando a aquellas que fueran vulnerables. Fugitivos, niños pequeños y mujeres eran sus objetivos principales. Atraía a sus víctimas con promesas de ayuda, comida o compañía. Sus métodos se fueron refinando con el tiempo. Utilizaba la red ferroviaria para desplazarse, dificultando a las autoridades. Sus asesinatos eran meticulosamente planificados. Llevaba consigo un kit de asesinato, con cuchillos y cuerdas. Cada asesinato era un grotesco ritual. Las autoridades se esforzaban por reconstruir el patrón. La falta de comunicación entre jurisdicciones permitía a Chikatilo continuar. El miedo y la paranoia crecían en las comunidades afectadas. Su aspecto exterior anodino le permitía eludir la captura. Era un hombre de familia, padre y ciudadano aparentemente normal. Esta dualidad le permitía operar sin ser detectado. Su astucia lo convirtió en uno de los depredadores más escurridizos de la historia criminal. Sección 3. La oscuridad creciente. A medida que avanzaba la década de 1980, los asesinatos de Chikatilo se hicieron más frecuentes y violentos. La oscuridad que llevaba dentro crecía, alimentada por la emoción de la caza. Cada asesinato era una retorcida afirmación de su dominio. Durante este periodo, la vida personal de Chikatilo siguió deteriorándose. Su matrimonio era tenso y su relación con sus hijos, distante. Su comportamiento errático levantaba sospechas, pero su depravación seguía oculta. Las autoridades soviéticas no estaban preparadas para enfrentarse a un depredador tan astuto. El creciente número de víctimas infundió miedo e impotencia entre la población. La oscuridad lo había consumido por completo, transformándolo en uno de los asesinos en serie más famosos de la historia. Sección 1. El número de víctimas aumenta. El año 1984 marcó una aterradora escalada en el reino de terror de Chikatilo. Su serie de asesinatos, que antes era esporádica, se volvió implacable. Los cadáveres aparecían con alarmante regularidad, cada uno más horrendo que el anterior. Los antes tranquilos bosques y parajes apartados que rodeaban Rostov del Don se transformaron en cotos de caza. Sus víctimas, en su mayoría niños y niñas, llevaban la escalofriante firma de su locura. Múltiples puñaladas, a menudo en la cara y los genitales, apuntaban a una profunda rabia y sadismo sexual. La mutilación se convirtió en algo habitual. Ojos arrancados, lenguas cortadas, los detalles, demasiado espantosos para que la mayoría los comprendiera, eran un testimonio de su descenso a la depravación absoluta. Las autoridades soviéticas se vieron desbordadas.
El número de víctimas seguía aumentando a pesar de sus esfuerzos. La vastedad de la Unión Soviética, unida al uso que hacía Chikatilo de la red ferroviaria para desplazarse entre las víctimas, lo convertían en un objetivo escurridizo. El miedo y la frustración aumentaban. Los rumores de que un monstruo andaba suelto se extendían como la pólvora. El silencio oficial del gobierno, sello distintivo de la era soviética, no hizo más que alimentar la creciente sensación de pánico. Los padres tenían miedo de perder de vista a sus hijos. La sombra de Andrei Chikatilo se cernía sobre ellos, una amenaza constante para los más vulnerables. Sección 3. El terror se apodera de una nación. A medida que aumentaba el número de víctimas, también lo hacía la presión sobre las autoridades soviéticas. La investigación, apodada Caso Franja Forestal, se convirtió en una obsesión nacional. Chikatilo seguía siendo frustrantemente escurridizo. El silencio oficial del gobierno alimentaba la especulación y el miedo. Los rumores se extendían como la pólvora. La falta de información creó un vacío lleno de paranoia. La investigación se vio obstaculizada por el sistema soviético. La rígida burocracia y la falta de técnicas forenses modernas contribuían a una sensación de impotencia. Las autoridades siempre iban un paso por detrás. El impacto en la sociedad soviética fue profundo. Los asesinatos hicieron añicos la ilusión de seguridad. La gente vivía con miedo, con su confianza en las autoridades quebrantada. El caso de Andrei Chikatilo puso al descubierto las entrañas de la sociedad soviética. Sección 1. Un rayo de esperanza. En 1984, un rayo de esperanza surgió en la investigación. El detective Víctor Burakov fue asignado al caso. Conocido por su tenacidad, Burakov buscó una nueva perspectiva. Recurrió al doctor Alexander Bujanovsky para elaborar un perfil del asesino. Bujanovsky trazó un retrato del asesino, un sádico sexualmente impotente. Creía que el asesino era un individuo anodino, oculto a plena vista. Este perfil ayudó a centrar los esfuerzos de los investigadores. El perfil del doctor Bujanovsky causó conmoción en el equipo de investigación. La idea de que el asesino pudiera ser un ciudadano aparentemente normal, un hombre de familia que llevaba una doble vida, resultaba inquietante. Ponía en tela de juicio sus ideas preconcebidas sobre el aspecto que tenía un asesino en serie y su forma de actuar. El perfil indicaba una patología profundamente arraigada, una compleja mezcla de inadaptación sexual, sadismo y necesidad de control. La meticulosa planificación del asesino, su capacidad para mimetizarse con la sociedad y la brutalidad de sus crímenes apuntaban a un escalofriante nivel de astucia y autocontrol. A medida que la investigación se intensificaba, también lo hacía la presión sobre Chikatilo. Se volvió más cauteloso, más errático. Seguía viajando, pero sus movimientos eran menos predecibles. En noviembre de 1990, tras cometer otro asesinato, fue visto por 2 policías vigilantes. Su comportamiento evasivo despertó sus sospechas. Anotaron su nombre y presentaron un informe. Por fin tenía un nombre: Andrei Chikatilo. Burakov y su equipo pusieron a Andrei Chikatilo bajo vigilancia. Vigilaron cada uno de sus movimientos. El 20 de noviembre de 1990, las autoridades actuaron. Fue detenido cerca del edificio donde vivía. La detención causó conmoción en la Unión Soviética. El juicio contra Chikatilo comenzó en abril de 1992. Fue un espectáculo mediático, un ajuste de cuentas público con los horrores que habían atenazado al país. El mundo vio cómo el hombre tranquilo y anodino del banquillo de los acusados se transformaba en un loco delirante, gritando obscenidades, culpando a sus víctimas y afirmando ser víctima de una conspiración. El doctor Bujanovsky testificó para la acusación, aportando escalofriantes datos sobre la psique del asesino. Describió a un hombre impulsado por inadaptación sexual, sadismo y necesidad de control. La acusación presentó un aluvión de pruebas y las propias confesiones de Chikatilo. La defensa argumentó que Chikatilo estaba mentalmente enfermo, incapaz de comprender la gravedad de sus actos. El juicio puso de manifiesto las deficiencias del sistema soviético y el profundo miedo que se había apoderado del país. El 15 de octubre de 1992, tras un juicio de 6 meses que cautivó y horrorizó al mundo, Andrei Chikatilo
fue declarado culpable de 52 cargos de asesinato. Fue condenado a muerte por cada uno de sus crímenes. El juez, en su alegato final, describió a Chikatilo como una bestia con forma humana, un monstruo que se había cebado en los miembros más vulnerables de la sociedad. La ejecución de Chikatilo, llevada a cabo el 14 de febrero de 1994, supuso un alivio, pero no la paz, para las familias de sus víctimas. Las cicatrices de sus crímenes eran profundas, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie de incluso los individuos aparentemente más normales. El caso de Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, sigue siendo uno de los más infames y perturbadores de la historia criminal. Puso al descubierto los defectos de un sistema, las profundidades de la depravación humana y el poder imperecedero del miedo. Su nombre, grabado para siempre en los anales del crimen, sirve como un escalofriante recordatorio de los monstruos que pueden caminar entre nosotros, ocultos a plena vista. La sombra de los crímenes de Andrei Chikatilo se prolongó mucho después de su ejecución. Para las familias de las víctimas, el dolor era inconmensurable, una herida que el tiempo nunca podría curar del todo. Sus hijos, arrebatados de la forma más espantosa que se pueda imaginar, se convirtieron en un recordatorio constante de un sistema judicial que no había sabido protegerlos. El juicio, un espectáculo público que sacó a la luz todo el horror de los crímenes de Chikatilo, ofreció poco consuelo. Los detalles gráficos, la depravación de sus actos, dejaron una huella imborrable en la psique nacional. La Unión Soviética, que ya lidiaba con la agitación política y económica, se enfrentaba ahora a una crisis de conciencia diferente, una que la obligaba a enfrentarse a la oscuridad que acechaba en el seno de su propia sociedad. Rostov del Don, que antaño fuera una bulliciosa ciudad industrial, se convirtió en sinónimo de una tragedia indescriptible. Los bosques y las líneas de ferrocarril, antes símbolos de progreso y conexión, ahora evocaban miedo y terror. Las cicatrices de los crímenes de Chikatilo eran profundas, un crudo recordatorio de la vulnerabilidad de la inocencia, de la fragilidad de la propia vida. El caso de Andrei Chikatilo puso de manifiesto no solo las profundidades de la depravación humana, sino también los fallos sistémicos que permitieron que su reino de terror continuara durante más de una década. El sistema soviético, basado en el control y el secretismo, se mostró ineficaz para hacer frente a un asesino tan astuto y escurridizo como Chikatilo. La investigación, obstaculizada por la burocracia, la falta de recursos y la reticencia a adoptar técnicas forenses modernas, fue de un callejón sin salida a otro. El silencio oficial, destinado a mantener el orden, no hizo más que alimentar el miedo y la especulación del público, creando una atmósfera de paranoia y desconfianza. El caso se convirtió en un catalizador del cambio, aunque lento y doloroso. La necesidad de mejorar las capacidades forenses, de una mejor comunicación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y de un enfoque más transparente de las investigaciones criminales se hizo evidente. El legado de Chikatilo, por horrible que sea, incluyó un impulso a la reforma, un reconocimiento de que los monstruos del mundo solo podían ser detenidos mediante un esfuerzo colectivo y la voluntad de enfrentarse a la oscuridad. El nombre de Andrei Chikatilo sigue resonando en los anales de la historia criminal, un escalofriante recordatorio de la capacidad humana para el mal. Su caso se convirtió en una mórbida fascinación para muchos, en objeto de documentales, libros y películas, cada uno de los cuales intentaba desentrañar el enigma de un hombre aparentemente normal transformado en monstruo. El estudio de sus crímenes, aunque perturbador, ofreció valiosas claves sobre la mente de un asesino en serie, la compleja interacción de factores psicológicos, historia personal e influencias sociales que pueden contribuir a la creación de un depredador. Su caso se convirtió en un ejemplo de manual, estudiado por criminólogos y organismos encargados de hacer cumplir la ley de todo el mundo, un modelo para comprender y potencialmente prevenir futuras tragedias. Sin embargo, el verdadero legado de Andrei Chikatilo, el que trasciende el ámbito del análisis criminal, es el poder imperecedero del miedo, el miedo que se apoderó de la Unión Soviética durante su reino de terror. El miedo que sigue atormentando a las familias de sus víctimas sirve como un crudo recordatorio de la fragilidad de la vida,
de la posibilidad siempre presente de que la oscuridad se inmiscuya incluso en la existencia aparentemente más normal.